Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a todos los invitados a la Iglesia de Cristo. Como siempre, es un honor poder estar aquí y ser un utensilio para Dios. Pero antes de iniciar, quiero pedir perdón si he ofendido a un hermano o una hermana. Una de nuestras metas debería de ser de madurar espiritualmente, y muchas de las veces nos tardamos en cumplir esa meta y durante el proceso a veces ofendemos y actuamos de una cierta manera sin pensar. Es por eso que pido perdón, y también le pido perdón a mi Dios, porque tenemos debilidades que aún nos hacen caer mucho y ofendemos a Dios. En estas últimas semanas se me han venido muchos temas a la mente, uno en particular que se me vino la semana antepasada, un pensamiento mientras yo participaba en la cena. Este pensamiento, creo yo, es muy importante para el hombre de fe y es una característica que muchos deberíamos de practicar. Durante los años he aprendido que para que una persona pueda cambiar, se necesita tener una mente abierta y además ser muy humilde. Por naturaleza el hombre es muy
cerrado en su modo de pensar y piensa que él sabe cómo vivir su vida por medio de sus experiencias y también por los consejos que ha recibido durante muchos años. Y creo que empieza a formar una confianza en él mismo, una mentalidad que pues, él ya sabe todo, él conoce la mejor solución, o sea, no siente ningún tipo de aflicción o culpa sobre las decisiones que ha tomado. Él es muy confiado en su modo pues, de vivir su vida. Y creo yo que eso es un problema muy grande. Es un problema muy grande, especialmente para el hombre de fe, porque él puede venir los domingos, participar de la cena y no siente ningún tipo de remordimiento, ninguna culpa. Al venir a participar de la cena se convierte en una rutina, ¿verdad? A lo mejor sí se ha de sentir a lo mejor un poco culpable, pero luego se le pasa. Y la razón por la cual traigo este tema es porque yo me frustro conmigo mismo. Yo a veces me deprimo, me enojo, porque cuando yo tomo la cena no me siento digno de ser llamado hijo de Dios porque sé que le ofendí. Eso no es causa por la cual yo me vaya a rendir, porque hay muchas personas que cometen faltas y se van pensando que esa es la mejor solución pero en vez es la cosa más peor que puedes hacer. Uno decide cambiar su vida, a seguir a Cristo, y cuando peca no se siente digno, pero en vez de acercarse más a Dios, él piensa que la mejor solución es apartarse. Pero ese es otro tipo de persona que no me voy a enfocar en el día de hoy. La persona a cual yo me dirijo es un hombre que dice que es de fe, se siente a tomar la cena y actúan como si nada mal estuviera pasando en su vida. No reaccionan como si él supiera vivir su vida, pues, la mejor, ¿no? Él supiera vivir su vida. Él vive su vida como si él supiera dar consejos de la vida. Actúa como si él tiene todo control de su vida. Es una mentalidad cerrada y no es un hombre que tiene humildad. Para mí a veces se me hace muy difícil pararme aquí arriba porque no me siento digno y la batalla de cada día es de tratar de convertir esta vida espiritual en algo normal, ¿verdad? Algo que se pueda repetir todos los días. Porque para el hombre carnal esta vida no es normal. Tantos años de andar con muchas amistades, es muy difícil tratar de dejar esa vida atrás y pues cambiar, ¿no? Pero ahí es cuando Dios nos dice, ¿por quién vives tú? ¿Acaso vivimos para los amigos, para las amistades? ¿Acaso vivimos nosotros para la familia? ¿O vivimos para servir a Dios? En la clase de los jovencitos, ¿verdad? Porque ya soy maestro ya de los jóvenes, hablábamos sobre nuestro propósito en la vida. En Génesis 1:26 dice Dios que fuimos hechos a su imagen, conforme a su semejanza. Dios nos hizo como Él para poder ser semejantes a Él, así como Cristo lo fue, espiritualmente. Pero Él nos da la opción de escoger, ¿verdad? Dios quiere que el hombre sea rey de su cuerpo y que pueda gobernar en los cielos. Pero le da la opción al hombre de escoger. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos creó Dios y luego además nos da la opción de escoger? De la misma manera como yo no puedo convencer a una persona que no coma pollo, y yo le quiero decir, ¿sabes qué? Que no le gusta el pollo y yo le quiero convencer que coma el pollo. Yo no puedo forzar a una persona que haga algo que no quiera hacer. Pues de esa misma manera, Dios no puede forzar a un hombre que cambie.
Para seguir a Dios se necesita mucha humildad, una mente abierta para poder aceptar que estamos mal. Una característica que a lo mejor muchos de nosotros no tenemos. A los jovencitos les preguntaba qué sentían o qué hacen durante o después de participar en la cena. Me sorprendieron mucho con las respuestas que me dieron y no sé si las respuestas que me dieron eran pensamiento de ellos o si querían decir lo que yo quería escuchar o más bien o repetían lo que les habían dicho sus padres, ¿verdad? Me gusta hacer preguntas a los jóvenes y más bien me gusta retar sus pensamientos porque es muy fácil para que un joven repita lo que se le ha enseñado. Más bien me gusta saber qué es lo que él o ella pues, verdaderamente sabe y en lo que ellos creen para retar esos pensamientos. Porque así es la vida, en una vida hay muchas preguntas, muchas respuestas, muchos problemas y también muchas soluciones. Le preguntaba a los jovencitos qué hacían después de tomar la cena y todos me dieron sus respuestas. No se las voy a decir. Pero la razón por que hacía yo esa pregunta era porque pues, quería saber y comparar las respuestas que tenían ellos a la respuesta que tenía yo. En 1 Corintios 11, 17 al 22. 1 Corintios 11, 17 al 22. 1 Corintios 11, 17 al 22 dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Ahí mismo también en ese capítulo vamos a brincar al 27 al 34. 1 Corintios 11, 27 al 34, y más vamos a brincar. Dice la Escritura: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. En estas escrituras, Pablo advierte a la iglesia de Corintio de sus malas costumbres en la participación de la cena. Y a lo mejor estas escrituras no aplican a la iglesia de Cristo en Sur de Tucson, ¿verdad? Quizá entre nosotros no hay divisiones y entre nosotros no participamos del pan y cena nomás para comer. Gracias a Dios que todos tenemos un lugar pues para dónde ir a comer, ¿verdad? Pero lo que voy con estas escrituras es que la cena del Señor se había corrompido y había perdido su gran propósito que sirve. Esos cristianos no participaban de la cena para recordar el sacrificio de Jesucristo, sino que participaban para comer, no sirviendo ese verdadero propósito de la cena, que es recordar el gran sacrificio, ¿verdad?, que Cristo hizo por nosotros. Y a la misma vez examinarme y juzgarme a mí mismo. Así también como muchos de nosotros llegamos, participamos a lo mejor y luego nos vamos. Y en ese caso, pues la cena no sirve su propósito, ¿verdad?
En Primera de Juan 1, 6 al 9, Primera de Juan 1, 6 al 9, Primera de Juan 1, 6 al 9 dice la Escritura: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En esta escritura nos explica el gran significado que lleva de ir a tomar la cena, la gran responsabilidad que tiene. Este es el verdadero propósito de la cual participamos en la cena. Un Dios misericordioso que te perdona todo mal cuando el hombre anda en las cosas del Espíritu. Él, sabiendo que somos pecadores, nos perdona, pero solo si andamos en luz y tenemos comunión con Él. Claro, no podemos esperar que Dios nos perdone cuando tenemos un pie en la iglesia y pues otro pie en el mundo, ¿verdad? El propósito de participar en la cena es recordar el sacrificio grande que Dios hizo por nosotros y tratar de seguir en la luz, ¿no? Vivir una vida mejor, ya que Dios pagó pues un precio alto por nuestras vidas, nuestras almas. Esto es una de las grandes bendiciones que pues, Dios nos da, pero muchas las veces nosotros la despreciamos porque no andamos en comunión con Él. Venimos, nos sentamos y no confesamos lo que hicimos durante la semana, y entonces en ese caso la cena pierde su propósito y no significa nada para nosotros. En 1 Corintios 10, 21, 1 Corintios 10, 21, dice la Escritura: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. A mí siempre se me dijo que cuando un predicador se prepara a dar una predicación, él prepara algo sobre una falla o algo que ve mal en la iglesia. No quiero que me malinterpreten y que piensen que yo soy perfecto, porque no lo soy. Yo hablo de esto porque yo me he sentido así, de esa manera. Cada domingo que vengo a comer del pan y beber de la copa, me debo preguntarme a mí mismo si yo verdaderamente hice todo el esfuerzo, si verdaderamente trabajé y di todas las ganas durante toda la semana de imitar a Cristo. Hubo un cambio en mi vida se mejoró espiritualmente, aún ni siquiera un poquito, porque todos podemos mejorar físicamente. Lo que debería de hacer es examinarme a mí mismo y preguntarme si verdaderamente merezco ser llamado hijo y si merezco participar de su Santa Cena. ¿Me juzgo o nomás tomo la cena? Si digo que tengo fe, ¿trabajé en las obras para servir a Dios? En Santiago 2, 14, 17, Santiago 2, 14, 17, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe sin obras, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Como dice la Escritura, no nomás conteniendo fe seremos salvados. Hay muchos que piensan de esta manera y pues no podemos decir que tenemos fe y participamos de la cena, pero luego no lo demostramos en nuestras obras. No podemos decir: hoy participo de la cena, pero durante toda la semana practico el pecado. No nomás el domingo me arrepiento y luego
Se me olvida que tengo una responsabilidad, un compromiso de ser cristiano y ser un verdadero ejemplo. Hay un dicho en inglés como que dice que se practice what you preach. Y digo esto porque yo siento que hay un problema aquí en la iglesia. En Lucas 18, 9 al 14, Lucas 18, 9 al 14, Lucas 18, 9 al 14 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. A lo mejor muchos podemos decir que pues esta escritura no nos aplica, ¿verdad? Pero muchos actuamos de esa manera. Así nos vemos cuando fallamos y luego de repente venimos los domingos a participar como si nada hubiera sucedido. Fingimos que todo está bien. No nos arrepentimos porque en nuestra vida todo va bien. Luego cuando sufrimos venimos pidiendo perdón y quizá las cosas sí mejoran un poco y luego otra vez regresamos al mundo, se nos olvida. Entonces esa disculpa a Dios no fue honesta. Eso no es, como se dice, practice what you preach. Si nosotros llegamos arrepentidos y decimos que tenemos comunión con Dios, entonces hay que reaccionar y tratar de cambiar nuestra vida. No podemos llegar arrepentidos y luego seguir en el asco. No se puede vivir 2 vidas. Así la cena y nuestra participación se vuelven una clase de un juego. Esto me recuerda mucho a cuando Jeremías predicaba a los israelitas. Ellos no querían escuchar, querían seguir adorando a los dioses ajenos. La historia se vuelve a repetir en los días de hoy. El Dios ajeno no es una estatua, sino para muchos de nosotros a lo mejor son los amigos, la fornicación, la familia, el alcohol. Todo se convierte en un Dios ajeno, un ídolo. Mas escuchar la palabra se convierte en algo pesado y menos a seguir a Cristo. En Jeremías 25, 4 al 7, Jeremías 25, 4 al 7, habla de lo que pasó Jeremías cuando hablaba con los israelitas. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moriréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal, pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Cuando andaba escribiendo yo este estudio, 2 personajes me entraron a la mente, no sé por qué, pero pienso yo que son 2 clases de personas con características muy diferentes. Uno es Daniel y otro es Saúl. Daniel, un hombre de fe, nunca se detuvo de adorar a Dios, ni siquiera cuando habían hecho una ley que iba pues contra la oración. Él todavía seguía, no se avergonzaba, no tenía miedo, y él todavía pues seguía orando 3 veces al día, ¿verdad?
Me pongo a pensar qué tanta fe tenemos nosotros. Si existiera una ley que nos prohíbe a reunir, a lo mejor muchos de nosotros diríamos, pues hasta ahí llega mi fe. ¿Qué tan lejos irías tú para servir a Dios? ¿Qué tanto sacrificarías? Me puse a pensar en Saúl y el ejemplo que él dio, un hombre que fue ungido para servir al pueblo de Dios y a lo último, por tomar su propio consejo y el consejo de los hombres, llegó hasta el punto de suicidarse. ¿Verdad? En Salmos 1 del 1 al 3, Salmos 1 del 1 al 3, Salmos 1 del 1 al 3 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. La definición, esta es creo yo, la definición de un hombre de fe. Durante la vida de un hombre, él o ella puede realizar tantas cosas y escuchar tantos consejos. Si nos ponemos a pensar y tratamos de recordar todas las veces que alguien nos dio un consejo, sea bueno o sea malo, a lo mejor escuchaste ese consejo y lo aplicaste, o quizá lo ignoraste. Quizá es un consejo que sigues aplicando el día de hoy, o a lo mejor ya lo desechaste después de un tiempo. Y este consejo pudo haber sido a lo mejor de un familiar, de un amigo, de un colega, o quizá, y eso a lo mejor impacte la manera que lo recibiste. Por ejemplo, si fue un consejo de tu padre, a lo mejor lo aplicaste, pero si a lo mejor fue un consejo de un amigo y ves que vive una vida bien horrible, ¿verdad? Entonces a lo mejor eso te influye que deseches ese consejo. Pero la pregunta que tengo es que, ¿qué hace o qué influye a un hombre recibir el consejo de Dios? Porque al final de todo lo que digo yo el día de hoy es un consejo, ¿verdad? Una advertencia de Dios. Usted decide si lo quiere aplicar o no. Usted va a decidir si va a cambiar y si de ahora en adelante va a pensar 2 veces cuando participa en la cena. Quiero dejarle con este pensamiento. Miraba yo unos videos en el YouTube, ¿verdad? Está un señor que, pues, como un señor de unos 60 años, y en los videos que pone él, pues, habla de diferentes comidas, ¿verdad? Entonces, no sé si saben, pues, mucha gente se dedica nomás a poner videos y con eso se hace dinero, ¿verdad? Depende a cuánta gente vea sus videos y cuánta gente se inscriben a pues, su cuenta, ¿no? Entonces, este señor entró a la fama de un día al otro, ¿verdad? Tenía él otros videos que no eran populares a los videos que hacía, y enseñaba él, pues, su vida personal, y en su vida personal, pues, él cuidaba a su madre, que estaba enferma y tenía la señora como unos 80 años. Entonces ya en estos nuevos videos que ponía él de la comida, pues se hizo bien popular, ¿verdad? Me imagino que hizo un buen dinero, porque ya más gente miraba sus videos. Y en uno de los videos que puso él empieza a platicar sobre su madre que se había vuelto a enfermarse y que estaba muy grave la señora, y pues que ya estaba en el hospital. Y él empieza a decir todo su historia, ¿no? Y
él se pone triste porque él no entendía cómo su vida había mejorado financieramente, pero al otro lado su madre pues había enfermado más. Y pues luego al fin su madre fallece, ¿verdad? Falla su madre. Y entonces en uno de los videos él dice, si podría yo quitarme toda esta fama para estar un día más con mi madre, si yo lo haría. Otra cosa también es, una vez estaba yo en un restaurante y enseguida de mí se sentó un señor, ya estaba un poquito tomado el señor, y él empezó a hablar de su vida. Así nomás de repente me empezó a hablar de su vida y me empezó a decir pues que él vendía drogas y que él pues estaba en el narcotraficante. Él me decía pues, que él tenía tanto dinero pero que el dinero no le rendía. Y me platicaba cómo él pues, le habían disparado y todo así, ¿no? Todos esos cuantos, ¿no? Entonces, él en su plática me decía, yo también le hacía preguntas y él como que me decía, o sea, todo, que esta vida le había llegado a él y pues unas decisiones que tomó él y pues cayó ahí, ¿no? Entonces, después de la plática que me está dando el Señor, me empieza a preguntar a mí, pues, ¿de qué me dedicaba yo? ¿Qué hacía yo? Y le contesté. Y él me dijo que estaba muy orgulloso de lo que yo había hecho. Y que él me enseñó una foto de su hijo. Él esperaba que su hijo pues seguiría en la escuela. Y que él también sacara una carrera, que hiciera algo. Luego él me preguntó si yo creía en Dios. Y yo le dije que sí. Y entonces él con lágrimas en los ojos, él me decía que Dios me había bendecido mucho. A lo que me refiero con todo esto es que Dios nos escogió y nos dio un gran propósito en esta vida, la cual muchos de nosotros no entendemos, o más bien a lo mejor no queremos entender. Si Dios te puso aquí, en este lugar, es porque Él quiere que no sufras. Él nos hace ver la gente del mundo para que seamos agradecidos con Él, con lo que pues, Él nos dio. También nos hace conocer personas para poder tratar de ayudarles. El problema es que nos enfocamos mucho en lo que queremos en la vida, que se nos olvida de dar gracias por las bendiciones que tenemos ahorita. La razón por la cual nosotros estamos aquí y no al otro lado, en el lugar de estas personas, es porque Dios nos dio el entendimiento para poder vivir una vida mejor. Pero cuando venimos a participar de la cena, algo que no todos tienen ese privilegio de participar, pues lo desechamos. No significa nada para nosotros o actuamos como si pues no significa nada. En 1 de Pedro 1, 18 al 19, 1 de Pedro 1, 18 al 19, dice, pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. También otra escritura que quiero añadir aquí es la primera de Juan 19 al 20. Primera de Juan 5, 19 al 20. Primera de Juan 5, 19 al 20. Dice la escritura, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer a Él, a que es
a que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. En el mundo hay mucha gente con problemas y nosotros que tenemos toda la solución para seguir adelante no la tomamos en cuenta. Esta gente no entiende estas cosas y es triste, me da mucha tristeza que yo actúo como si mis problemas fueran la gran cosa cuando hay gente que necesita más a Dios. Y el problema es que no le predicamos y no tomamos nuestra espiritualidad en serio. Es gracias a Dios la razón por la cual estamos aquí. Es triste ver una persona sufrir cuando yo tengo la verdad y yo conozco el plan y no la tomo en cuenta. No hago el sacrificio que se requiere de mí, no tomo mi responsabilidad como cristiano. El día que decidimos pasar al frente, Dios nos compró, Él nos rescató y nosotros entendemos esto porque Él nos reveló esto. Estábamos ciegos y nos hizo ver la nueva esperanza que hay. Pero esta gente no ha tenido este privilegio y a lo mejor no lo entienden. Entonces, no podemos desecharlo. El hombre va a llegar a un cierto punto en su vida cuando tiene que entregar su vida a Dios o rendirse. Ya es bastante vivir por ti mismo o por nosotros mismos en nuestras tonterías. Entender que tenemos que cambiar. Repetimos lo mismo todos los domingos, pero pues no cambiamos. Y pues después de ver esos videos y pues de hablar con esa persona, pues entendí que la vida es muy delicada y pues debemos de estar muy agradecidos en el lugar que estamos ahorita. Tratar de mejorar, porque no muchos conocen a Dios y no saben que existe una vida mejor. Entonces, pues el mensaje que les quería dar es pues que tenemos que estar agradecidos con nuestro Dios y pues no fingir que la vida es perfecta sin Él, porque no es. Porque así también como Dios nos ha bendecido, así también Dios nos las puede quitar, todas esas bendiciones. En Malaquías 2:2, ya para terminar, Malaquías 2:2. Malaquías 2:2 dice la Escritura: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Espero que con este mensaje que les traje el día de hoy, pues les haya motivado que sigan adelante y pues que no tomen las cosas de Dios como un juego, ¿verdad? Especialmente cuando participamos de la cena. Sino hay que ser agradecidos porque Dios pues nos dio una vida mejor. Y para la persona que quiere pasar al frente, no se detenga porque un hombre nunca va a mejorar su vida carnal. Estando en el mundo no puedes mejorar nada ahí. Necesitamos a Dios para poder cambiar, ¿verdad? Bueno, hermanos, esto es todo lo que Dios me dio. Soy una persona que entiende que es el verdadero y completo evangelio y lo quiere recibir, pues pasa al frente mientras entonamos este himno de invitación. Gracias.